¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación, les presentamos un nuevo video educativo. Revisemos a continuación los contenidos de gestión de datos e incertidumbre de la colección Mentemática. Empezamos. Tipos de frecuencias. A ver, vamos a revisar este concepto a partir de esta situación que nos están presentando en este video. ¿De acuerdo? Vamos a leer con mucha atención. Recogemos información. Bien, dice lo siguiente. Un grupo de estudiantes elabora una encuesta acerca de sus hábitos nutricionales. A ver, veamos. Dice, la pregunta formulada a los 50 estudiantes del sexto grado de primaria fue la siguiente. ¿Cuántos días de la semana pasada consumieron comida chatarra? Muy bien, esa es la pregunta. ¿Cuántos días de la semana anterior, de la semana pasada, consumieron comida chatarra? Los resultados se muestran en este cuadro. Fíjate, este cuadro nos indica la respuesta de todos los 50 estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos 50 valores. Entonces, a la primera persona que le preguntaron, dijeron, ¿cuántos días de la semana pasada consumieron comida chatarra? Dijo, un día. Al siguiente que le preguntaron dijo 3 días, al otro dijo 2 días, el otro dijo 4 días, y así cada uno de los 50 estudiantes dijo cuántos días de la semana pasada consumieron comida chatarra. Miren, hay estudiantes que consumen 5 veces a la semana, mira, 6 veces a la semana. Es muy preocupante, ¿verdad? Pero bueno, esta es la estadística, esta es la información que se está recogiendo a partir de esta pregunta que les hicieron a los 50 estudiantes del sexto grado de primaria, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, la tabla de frecuencias, también llamada distribución de frecuencias, es una ordenación de los datos estadísticos, como estos datos, por ejemplo, en la que se registran las veces que se repite cada uno, su frecuencia correspondiente. Observa la tabla. En ella se ha organizado la información recogida mediante la encuesta hecha a los 50 estudiantes del nivel primaria. Entonces, mira, esto que está aquí encerrado en este recuadro verde, lo vamos a trasladar a una tabla de frecuencias. Entonces, lo trasladamos de la siguiente manera. Simplemente decimos, contamos, ¿no? Y todos aquellos que tengan como respuesta que un día nada más de la semana consumen comida chatarra, los colocamos en un solo lugar. Los que dicen que 3 días de la semana consumen chatarra, entonces lo vamos registrando, de tal manera que formamos una tabla así, mira, número de días, ahí está, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días y 6 días. Y aquí el conteo, entonces por cada numerito, 1, 3, 2, 4, por cada numerito, yo voy poniendo, colocando acá un palito, ¿de acuerdo? Y voy haciendo el conteo, de tal manera que si hacemos el conteo en este recuadro verde, vamos a obtener lo siguiente, vamos a obtener que todos los estudiantes que consumieron la semana pasada un día comida chatarra, fueron todos estos de acá, es decir, 12 estudiantes. Todos los estudiantes que consumieron la semana pasada 2 días comida chatarra son los que están aquí, que son 11 estudiantes. Y así, consumieron 3 días de comida chatarra, 9 estudiantes, 4 días de comida chatarra, 8 estudiantes, 5 días de comida chatarra, 7 estudiantes, 6 días de comida chatarra, 3 estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, en esta tabla, ¿no? Que es la tabla de frecuencias, que también se llama distribución de frecuencias, es una ordenación de los datos estadísticos en la que se registran las veces que se repite cada uno. O sea, esta es la frecuencia, ¿de acuerdo? Un día, 12 estudiantes. 2 días, 11 estudiantes. 3 días,
frecuencia, 9 estudiantes. 4 días, frecuencia, 8 estudiantes. 5 días, frecuencia, 7 estudiantes. Y así, 6 días, frecuencia, 3 estudiantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta es la tabla de frecuencias. ¿De acuerdo? Ahora vamos a precisar un poquito más algunos conceptos. Hablemos de frecuencia absoluta de un dato. ¿De acuerdo? Frecuencia absoluta de un dato. Esto lo hemos revisado en videos anteriores, pero lo tenemos que revisar otra vez para poder continuar con los siguientes conceptos que vamos a presentar en este video. Frecuencia absoluta de un dato. Fíjate, es el número de veces que aparece un determinado dato en la muestra obtenida mediante un estudio estadístico. Se representa por F minúscula I. ¿De acuerdo? F minúscula I. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, la frecuencia de un día 12, de 2 días 11 y así, estos son las frecuencias absolutas. ¿De acuerdo? Porque una frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado dato. El dato un día aparece 12 veces. El dato 2 días aparece 11 veces. El dato 5 días aparece 7 veces. ¿Dónde aparece? Acá. Acá está. Entonces, la frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que aparece un determinado dato en la muestra. ¿De acuerdo? En el ejemplo anterior, la frecuencia absoluta de los estudiantes que han consumido comida chatarra 3 días a la semana, por ejemplo, es 9. 3 días a la semana es 9. Mira, acá hemos vuelto a escribir la tablita ya sin esta parte del conteo para que, digamos, sea un poco más claro. ¿Listo? Entonces, número de días y la frecuencia absoluta de los diferentes números de días. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es frecuencia absoluta? Es el número de veces que aparece un determinado dato en la muestra. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la frecuencia absoluta. Muy bien. Ahora, hablemos de frecuencia absoluta acumulada. ¿De acuerdo? Frecuencia absoluta acumulada. Muy bien. La frecuencia absoluta acumulada de un dato es la suma de las frecuencias absolutas de todos los datos anteriores más la frecuencia de dicho dato. Se representa por F mayúscula I. ¿De acuerdo? Ojo, frecuencia absoluta F minúscula. Frecuencia absoluta acumulada F mayúscula. ¿De acuerdo? En el ejemplo anterior, la frecuencia absoluta acumulada de los estudiantes que han consumido comida chatarra 3 días de la semana es, mira, de los que han consumido 3 días de la semana es así. La frecuencia absoluta de 3 días ya sabemos que es 9, ¿de acuerdo? Pero la frecuencia acumulada es lo que han consumido esa cantidad de días más los que han consumido antes, un día y 2 días, ¿de acuerdo? Entonces fíjate, mira, la frecuencia absoluta será frecuencia absoluta de un día, frecuencia absoluta de 2 días y frecuencia absoluta de 3 días. Entonces 12 más 11 más 9 igual 32, ¿de acuerdo? Significa entonces que, por ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada de 2 días, ¿qué sería? La frecuencia absoluta de 2 días más la frecuencia absoluta de un día. Listo, o sea, 23. Significa que la frecuencia absoluta acumulada de 5 días es la frecuencia absoluta de los 5 días más todas las frecuencias absolutas de los días anteriores. ¿De acuerdo? De esa manera se determina la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Muy bien. Y ahora hablemos de la frecuencia relativa. ¿Ya? Ojo, estamos entonces revisando frecuencia absoluta, que es la cantidad,
frecuencia absoluta acumulada, que es la cantidad más la suma de las cantidades anteriores. Y ahora vamos a hablar de frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Frecuencia relativa de un dato es, mira, el cociente de dividir la frecuencia absoluta por el número total de elementos de la muestra obtenida. Se representa como H minúscula de I. ¿Ya? Ojo, mira, cociente de dividir la frecuencia absoluta, que ya sé cómo se calcula, pero esta frecuencia se divide por el número total de elementos de la muestra. ¿Ya? A ver, en el ejemplo anterior, fíjate, ¿ya? La frecuencia relativa de los estudiantes que han consumido chatarra 3 días de la semana es, mira, la frecuencia relativa de los estudiantes que han consumido comida chatarra 3 días de la semana es la frecuencia absoluta sobre el total. La frecuencia absoluta 3 días de la semana es 9. Y el total 50. Claro, ¿por qué? Son 50 estudiantes a los que hemos consultado. Los 50 estudiantes del sexto grado. Entonces, 9 sobre 50. ¿Cuánto sale eso? 0,18. Por lo tanto, la frecuencia relativa, ¿cuánto es? 0,18. ¿De qué? De los estudiantes que han consumido comida chatarra 3 días de la semana. ¿De acuerdo? Si yo quisiera saber cuál es la frecuencia relativa, por ejemplo, de los estudiantes que han consumido comida chatarra 4 días a la semana, es 8 sobre 50. Y de los que han consumido comida chatarra 6 días de la semana, es 3 sobre 50. Y así se calcula la frecuencia relativa. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Se divide la frecuencia absoluta entre el total. ¿De acuerdo? El total. La frecuencia relativa, mira, también se puede expresar en forma de porcentaje. Se llama frecuencia relativa porcentual. Para ello, la multiplicamos por 100 para que sea porcentaje. Entonces, y le agregamos el símbolo por ciento, ¿no es cierto? Entonces, mira, yo tengo acá la frecuencia relativa de los estudiantes que han consumido comida chatarra los 3 días de la semana. Entonces, esto lo multiplico por el 100%, sería 0,18%, sale 18%. Listo. Entonces, yo puedo decir que la frecuencia relativa de los estudiantes que han consumido comida chatarra 3 días de la semana es 0,18 o 18% del total. ¿De acuerdo? 18% de los 50 estudiantes. ¿Ya? Entonces ahora sí dice este personaje, nos dice, si incluimos los conceptos en la tabla de frecuencias, tenemos, mira, esta ya es una tabla en donde estamos colocando todo. Mira, la frecuencia absoluta acumulada, los números de días, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa en porcentaje. Mira, este dato ya lo tienes, ¿no es cierto? La frecuencia absoluta lo tienes, claro, ahí está acá. 12, 11, 9, 8, 7, 3, ahí está. Listo. La frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo se calcula? Bueno, del primero es lo mismo. Del segundo es el segundo más el primero. Del tercero es el tercero más todos los anteriores y así sucesivamente ya puedo calcular la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Estos son los números de días. Esta es la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula? Es la frecuencia absoluta entre el total. 12 entre 50, 11 entre 50, 9 entre 50, 8 entre 50, 7 entre 50, 3 entre 50. Ya se efectuaron las operaciones, mira, ahí están los decimales. Y esta es la frecuencia relativa en porcentaje. Frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo se calcula? 0,24, 0,22. O sea, las frecuencias relativas por el 100%. Al multiplicar por el 100%, mira lo que está saliendo. ¿De acuerdo? Entonces aquí están todos los tipos de frecuencias que en algún momento vamos a
utilizar en las aplicaciones y problemas, ¿de acuerdo? Debemos notar algunas cosas, mira, debes notar que la suma de las frecuencias relativas resulta, las frecuencias relativas, mira, 0,24, 0,22, 0,18, 0,16, 0,14, 0,006, perdón, 0,06, todas estas frecuencias relativas, cuando se suman, sale exactamente 1. Y además, la suma de las frecuencias relativas expresadas como porcentaje, o sea, las frecuencias relativas porcentuales, es igual a, mira, 24% más 22%, más 18%, más 16%, más 14% y más 6%. ¿Sabes cuánto sale? 100%. ¿De acuerdo? Fíjate entonces cómo las diferentes frecuencias nos van a dar indicadores diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí te invito a resolver las aplicaciones y problemas que encontrarás en tu libro de actividades de la colección Mente Mática.